Los tres países que mayor ejercicio en ese tráfico hacen es precisamente el primero Rusia y el segundo Venezuela. Hay muchas personas que se han hecho multimillonarias con el diésel clandestino de Venezuela. Así finaliza el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Todos los elementos coinciden con un juego de ajedrez. Pone en jaque al presidente Nicolás Maduro. Sin dudas, uno de los analistas políticos más lúcidos de América Latina, todo un deleite intelectual escuchar a Janel Ferreras reflexionar sobre situaciones apremiantes del continente y el globo terráqueo. Y en esta ocasión, Janel tiene informaciones de primera mano sobre la situación en Venezuela. Adelante, Janel. Bueno, yo pienso que América Latina completa y el mundo está a las expectativas respecto al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. No es nuevo de que Estados Unidos despliegue embarcaciones en el Mar Caribe, porque hay un principio en la geopolítica que establece que uno de los principales pilares de Estados Unidos es tener el control de los países periféricos a su gran nación. No existe posibilidad de que el imperio pueda controlar a Europa, a Asia o a Oriente Próximo, y que en el patio trasero, entonces, operaciones del narcotráfico, del crimen organizado o del terrorismo afecten los intereses puntuales de la sociedad norteamericana. Hay muchas especulaciones sobre si Estados Unidos va a invadir o va a intervenir el territorio de Venezuela. Y yo pienso que la movilización de 3 embarcaciones en primera etapa, 3 destructores, el Krablin, el Samson y el Jason Donham, que hay que decir también, como esto es un espacio educativo, aparte del análisis que tú frecuentemente haces, ¿cuáles son los nombres que llevan esas embarcaciones? ¿Y por qué la grandeza de Estados Unidos de honrar a aquellas personas que le sirvieron en su milicia? En el caso de los destructores, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que uno de los principales destructores que son enviados a Curazao, que forma parte de un país aliado a Estados Unidos dentro de ese mar territorial, lleva el nombre de Jason Donham. ¿Quién es él? Un cabo. ¿En qué lugar se enamoró? Un cabo, escucha bien, un cabo veterano de la guerra de Irak, cuya misión en el año 2004 fue proteger a sus compañeros abrazando una granada y muriendo junto con ella. Wow. Y Estados Unidos le coloca el nombre de un destructor que cuesta billones de dólares a un cabo de la guerra de Irak. Pero también está el destructor Samson, que fue un almirante del siglo XIX que ingresa a la academia en el 1857 y que operó en la batalla del Caribe respecto a esa batalla con Cuba, casi a finales del siglo XIX. Entonces, mira cómo Estados Unidos envía embarcaciones que no solamente vienen al Caribe, sino cuál es la simbología de estas personas que le han honrado con el nombre de esas embarcaciones destructores. Pero posterior a esos 3 destructores que tienen un sistema de defensa llamado Aegis, que es el sistema de defensa marítima más avanzado de Estados Unidos, con una precisión milimétrica sobre defensa aérea y de submarinos. Se dice que quien tiene los mecanismos más sofisticados a nivel de tecnología de submarino es Rusia. Eso es falso. Estados Unidos es la potencia militar aérea y naval. Bueno, continúa. Pero Estados Unidos envía desde el puerto de Virginia a 3 embarcaciones fundamentales, aparte de los destructores,
que son 3 naves anfibias. Estoy hablando del Fort Lauderdale, del San Antonio y de esa batalla en las costas de Japón llamado Iwo Jima. Esas embarcaciones tienen la capacidad también entonces de llevar aeronaves, helicópteros y desembarcos. Cuando tú ves la Fuerza Militar de Estados Unidos, que opera en un rango de 4,000 hombres, uno se pregunta, ¿puede esa fuerza militar enfrentar al ejército número 50 del mundo? La gente sabe que Venezuela en el ranking mundial sobre fuerzas armadas está en el número 50. No suena mal. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a evaluar las Fuerzas Armadas de Venezuela. Está dividido en 4 etapas. El Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Aviación Militar y la Guardia Nacional Bolivariana. La Armada sería la Marina. La Marina. ¿Y qué diferencia la Guardia Nacional del Ejército? Aparentemente la Guardia Nacional tiene que ver con el control interno y el Ejército entonces con la soberanía de fronteras. O sea, que la Guardia Nacional sería como una especie de policía militar. Sí, pero ¿qué sucede en Venezuela? En Venezuela los municipios tienen una policía municipal que funciona. Valencia tiene una policía, Maracay tiene una policía, Puerto Cabello tiene una policía, Morón tiene una policía, los municipios tienen su policía. Y hay un sistema de investigación que sería un auxiliar del Ministerio Público. Ahora, Venezuela, aparte de esos 4 elementos de las Fuerzas Armadas compuestas, repito, por el Ejército, la Aviación, la Armada y la Guardia Nacional Bolivariana, tiene también 2 organismos interesantes que serían una especie de reserva. Y le han escuchado en la mayoría de los medios. Me refiero a la milicia bolivariana, que son civiles y otros exmilitares en condiciones de reserva que forman parte de un cuerpo de apoyo para casos como el que está sucediendo ahora. Milicia bolivariana. Sí. Que no tiene que ver con la Guardia Nacional. No tiene que ver nada ni con las el instituciones ejército castrenses, nada. Es una fuerza paralela como de defensa nacional en situaciones de emergencia como la de ahora. Una creación de comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Pero también tiene la Guardia de Honor Presidencial. Anda, pal. O sea, son elementos de apoyo. Por eso, cuando nosotros evaluamos la cantidad de personas que hay dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela, ronda entre 95,000 a 150,000 efectivos. Sumando todo. Sumando todo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros buscamos los elementos periféricos, puede llegar hasta 250,000 efectivos. Pero si sumamos la milicia bolivariana, por eso Nicolás Maduro ha hablado de la cifra de 4,500,000. Estamos hablando que los empleados públicos le ponen un uniforme y un fusil. Y esta operación, diría yo, de inteligencia de Estados Unidos, porque todos los elementos coinciden con un juego de ajedrez, pone en jaque al presidente Nicolás Maduro. Hace tiempo que Venezuela decidió quitarle las armas al pueblo de Bolívar, el pueblo bolivariano de Venezuela. O sea, quitarle las armas a la parte civil. ¿Por qué? Porque eso es una doctrina de Cuba. Para tú tener el control del territorio a través de una represión o de un modelo de represión de libertades, tú tienes que tener el pueblo desarmado. Ahora Nicolás Maduro está mandando a darle fusiles y armas a personas que no tienen precisamente ese entrenamiento militar. Y han creado una serie de memes en redes sociales de personas que no saben ni marchar. El que tú tengas un fusil, el que tú tengas un lanzacohetes, no te hace a ti una persona capaz de defender la soberanía de un Estado. Pero además, Venezuela tiene alrededor de 229 aeronaves,
Dentro de ellas, la mayoría de helicópteros son de fabricación rusa. Pero Venezuela tiene aeronaves norteamericanas como los F-16, que se dice que no están en listeza operacional porque a partir del 1999 Estados Unidos dejó de cooperar con Venezuela. Y si la mayoría de los repuestos de una aviación que demanda un alto sistema de mantenimiento no llegan, entonces precisamente esas aeronaves no tendrán la listeza operacional de despegar en cualquier momento. Venezuela tiene una cantidad importante de tanques, pero esa operación sería una operación milimétrica de bombardeo de puntos estratégicos. Entonces, aquí está la gran pregunta, Aneudi. ¿Por qué razón la comunidad internacional, amén a las opiniones de Gustavo Petro, que junto con la tragedia de Venezuela le acaba de explotar una tragedia interna, y las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que habla de la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está la línea que divide las peticiones democráticas con el cerco militar que se le ha hecho a las costas territoriales de Venezuela? En que Estados Unidos no está buscando al presidente Nicolás Maduro. Estados Unidos está buscando al jefe del cártel de los soles. Detente ahí, porque eso que acabas de plantear, lo que nos dice entonces es que era precisamente necesario la narrativa del susodicho cartel y que quien lo manejase u operase fuese Nicolás Maduro, precisamente porque entonces eso le permite a ellos tratar el tema no como un asunto de un golpe de Estado, sino como un asunto de que ellos van tras la cabeza de un delincuente que osó meterse con Estados Unidos. Para Estados Unidos no es negocio ubicar un delincuente internacional y eliminarlo. Para Estados Unidos es negocio capturarlo y sacar la información. Porque si tú haces un empalme sobre las posibilidades de eliminar al hijo de Guzmán o capturarlo, el hijo de Guzmán es una pieza fundamental para la soberanía de Venezuela. Y tú me preguntas, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El testigo a cargo en un juicio para Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López es el hijo de Guzmán. Porque él dirige una red llamado el Cártel de Sinaloa. Y él dice que los representantes del Cártel de los Soles es precisamente Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ahora, ¿tú has averiguado de qué se le acusa al Cártel de los Soles? O a esa organización. A esa organización. Omitimos en adelante el cartel aquel de México, el Chapito aquel, continúa. ¿De qué se le acusa a ese sistema operacional del crimen organizado? De tráfico de sustancias controladas, de tráfico de oro clandestinos y de tráfico hay que recordar de combustible. Hay que recordar que Venezuela, casualmente, empalmando cosas, también tiene grandes yacimientos de oro. Uno de los países que tiene mayor cantidad de oro de América es Venezuela. Venezuela es uno de los 5 países del mundo que tiene la tabla periódica completa. En Venezuela no escapa ninguno de los metales que están en la tabla. Venezuela no solamente es la mayor reserva de petróleo. De hecho, esas operaciones de transbordo de combustibles en alta mar, los 3 países que mayor ejercicio en ese tráfico hacen es precisamente el primero Rusia y el segundo Venezuela, porque está conectado a los bloqueos. En el Caribe, en este Caribe donde nosotros vivimos, hay muchas personas que se han hecho multimillonarias con el diésel clandestino de Venezuela. No es un galón de gasoil ni 10 galones de gasolina para tu jipeta. Es embarcaciones completas semanalmente que se le compra a Venezuela a través de ese tráfico paralelo para evitar las sanciones de Estados Unidos. De hecho, hay compañías
que su misión más importante en este sistema de naviera es cambiarle matrículas a embarcaciones que se dedican exclusivamente a ese transbordo de combustible en esa división de la Convemar, del mar territorial, las aguas contiguas, la zona económica exclusiva y la alta mar. En esa zona llamada la alta mar, que al final no es de nadie y a la vez es de todos, donde ninguno de los estados tienen jurisdicción de acción, en esa zona en que se hace la mayor cantidad de ese tráfico. Entonces, tú te preguntas, si Venezuela ha colapsado económicamente, si el salario de un pensionado en Venezuela hoy, a la hora de grabar este espacio, ronda los 59 pesos dominicanos al mes, escucha bien, $1 al mes, ¿de dónde Venezuela tiene los recursos para pagar una fuerza armada que se mantiene fiel al régimen? ¿De dónde? Precisamente del ilícito. Porque el sistema de producción petrolero de Venezuela está colapsado. A pesar de que Venezuela es la potencia petrolera de reserva del mundo, Venezuela está en el ranking lejos de lo que produce en barriles de petróleo diario. Yo te voy a mencionar un solo caso para que tú más o menos entiendas. Colombia tiene mayor producción petrolera que Venezuela. Y tiene menos petróleo. Y tiene menos petróleo. Venezuela está muy lejos en el ranking de producción. Entonces, esa producción económica de Venezuela, amparada en que en su gran reserva, para lo único que ha servido es para que por lo menos China le haga préstamos especiales a Venezuela, poniendo en garantía la reserva del petróleo. Pero China tiene que saber eso que tú estás diciendo ahora. Claro que lo sabe. Lo que pasa es que entre lo que se ve y lo que no se ve está el Pacto de Alaska. Recuerda que el mundo tiene ahora mismo 3 cabezas importantes. Adelante. Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping. 2 de ellas se reunieron en Alaska. Y esa narrativa que Estados Unidos tenía contra Vladimir Putin en la administración pasada, ¿qué decían de Putin? Un criminal de guerra, un fugitivo. Ah, bueno, pero el fugitivo se acaba de dar la mano, nada más y nada menos que con el presidente de Estados Unidos. Y la despedida de esa reunión es, muchas gracias por venir, nos vemos pronto. Y Putin le responde, yo espero que sea Moscú. Y Trump le dice, wow, qué petición. Lo voy a pensar. Me va a traer problemas, pero es posible. Le dijo, me va a traer problemas. Sí, pero es posible. Así finaliza el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y no hay que ser un genio en esto. Pero yo creo que en Alaska no solamente se trató el tema de Rusia y Ucrania. Debe haber un trueque entre Crimea y Venezuela. Yo acepto la salida a la península de Crimea, que hay que entender también a Rusia. La única posibilidad de Rusia de tener un contacto permanente con los mares cálidos, sobre todo la salida del Mar Negro al Mediterráneo, es Crimea. Que Crimea, y lo he dicho en otras ocasiones, es lo más parecido al regalo despechado de un hombre celoso. Crimea era de Rusia y se la entrega a Ucrania en esas relaciones de sociedad eterna. Es lo mismo, Aneudi. Cuando un hombre ciegamente ama a una mujer, le regala todo. Pero cuando esa mujer lo deja, el hombre quisiera recuperar todo lo dado. Hay miles de anécdotas de los peloteros de Grandes Ligas que han visto que sus regalos más codiciados al final lo disfruta un negro mate que termina con su esposa al instante de dejarse. Lo mismo pasó con Crimea. Pero resulta que es inteligente para los imperios de Rusia y Estados Unidos negociar otros países periféricos, porque no es verdad que a Venezuela le va a doler Putin como a Estados Unidos le va a doler Crimea. Y si tú buscas en el fondo, es una jugada inteligente de los imperios. Aunque no nos guste.
Los imperios no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Ahora, en ese escenario que acabas de dibujar, ¿dónde queda China? Me queda claro que si Trump se reúne con Vladimir Putin, más no con Xi Jinping, los temas que se tocaron en esa reunión eran temas que no tenían que ver con China, en función de que lo que se habló ahí podía perjudicar a China. Pero China tendría entonces un espacio importante dentro de esa cuota de poder energética que emana de Venezuela. Porque a China no le importa que sea Maduro como que sea María Corina Machado. A China lo que le importa es que le paguen el dinero prestado. La deuda de Venezuela con China el año pasado rondaba los 69 mil millones de dólares. Prestado. De hecho, China tiene en Venezuela el proyecto ferroviario más importante de la historia de Venezuela. Y algunos de esos procesos parados desde el gobierno de Chávez. Pero a China le interesa que seguir invirtiendo en esta ruta de la seda estratégica con los puertos de profundo calado, no solamente con Chancay en el Perú, también en el Caribe. ¿O tú piensas que Venezuela va a contar con la protección de Rusia y China ante un intercambio militar respecto al cártel aquel? No. Porque, repito, la jugada de Estados Unidos ha sido muy inteligente. Tú dices que a China no le importa en lo más mínimo que Nicolás Maduro se mantenga en el poder. No. A China lo que le interesa es que sus intereses en Venezuela se mantengan. ¿Tú crees que Donald Trump esté interesado en garantizarle eso a China? Pero la grandeza de Trump es negociar. La grandeza de Trump es negociar. Y hay que decir una cosa, Neudi. Durante los últimos años, gran parte del combustible de Venezuela venía de Irán en una permuta. Mandaban crudo y de allá mandaban la gasolina. Por demás, lo peor. En Venezuela, los mecánicos se hicieron especialistas en limpieza de inyectores y carburadores. Porque las bombas, o como ellos le llaman, las pilas de combustible se dañaban a los 12 meses. Porque el combustible que mandaban de Irán para Venezuela, con un sistema de bombas subsidiadas. Tú sabes que en Venezuela, porque hay cosas que hay que decirla, tú sabes que en el país con la mayor reserva de petróleo del mundo, durante un tiempo importante, tú tenías que amanecer haciendo una cola para echar gasolina. 48 horas. Tu mujer tenía que cocinar las caraotas para llevarte a la tía a la fila mientras tú hacías la fila para echar gasolina. ¿Tú crees que eso es justo? Y que tú tengas que colocar tu huella para tú echar gasolina, dos sistemas, la subsidiada y la internacional, en el país que tiene la mayor cantidad de petróleo del mundo. Solamente el socialismo puede lograr eso. Solamente. ¿Pero por qué? Porque resulta que las refinerías de Venezuela son de fabricación norteamericana. Y al Norteamérica cerrarle el paso a ese proceso normal en todos los procesos industriales que se llama el mantenimiento previo, esos enclaves dejaron de funcionar, dejaron de emitir el producto final. Pero la industria de Venezuela no solamente tiene que ver con combustible, la industria petroquímica de Venezuela es muy amplia. Plástico, derivado, fertilizantes, muchísimas cosas más. Nosotros lo vemos aquí en el Caribe insular, en República Dominicana, porque lo único que nosotros tenemos aquí es consumo de combustible y un despliegue amplio de fundas plásticas y vasofón, pero todo eso es derivado del petróleo. Pero en Venezuela, en el pasado no muy lejano, costaba más, escucha bien lo que te estoy diciendo, una botellita de agua plástica que llenar el tanque de tu combustible. En un pasado no muy lejano. Sí, que lo vi yo. No me lo contaron. ¿En qué gobierno? Yo. En el gobierno de Maduro. ¿De Maduro? Sí. ¿Del mismo Maduro? Del mismo Maduro. Claro. Antes de Chávez morir. Ahora, te estoy hablando ayer. En Venezuela, la mayoría de la gente en el Caribe usa debajo
de los envases de los vehículos, donde van los vasos, un menudo, en la cultura dominicana, para darle a quién, a los limpiavidrios, ¿cierto? Con eso era que si tú pagabas la gasolina en Venezuela, con el menudo. Te estoy diciendo, escucha bien, que en Venezuela ahora, recientemente, costaba más una botella de agua que llenar el tanque de gasolina. La mayoría de los vegetales que bajaban de la colonia Tovar, del Junquito y de esa zona fría, de Cubiro, por ejemplo, de esa zona montañosa de Venezuela, imagínese usted el paralelo a Constanza, Jarabacoa y Ocoa. ¿Tú sabes en qué lo hacían? Palmar de Ocoa. ¿Tú sabes en qué lo hacían? Lo hacían en vehículos americanos F350 en gasolina. Ford. Que solamente el encenderlo te consumía un galón de gasolina. Ese era el transporte de los vegetales. Pero en Venezuela la gente no sabe. Y ojalá que algún empresario venezolano me escuche para que me contacte. En Venezuela hay un gran negocio que no se ha explotado. La mayoría de los hogares en Venezuela que no sabía de apagones, porque gran parte de la energía de Venezuela no proviene del combustible, proviene de hidroeléctricas. Pero en Venezuela nadie sabe lo que es un inversor. La gente tenía generadores de gasolina en su casa, porque la gasolina era regalada. Regalada, Aneudi. Los que se fueron de Venezuela, que están viendo el programa, que viven en Santo Domingo, en México, en Colombia, en España, saben lo que estoy diciendo. Pero en Venezuela no hay inversores. Ahora están penetrando algunos negocios. Pero el gran negocio de Venezuela sería establecer una industria que pueda fabricar inversores. Ojalá que cuando se estabilice, porque hay un detalle. Este cerco puede tumbar al gobierno de Nicolás Maduro en cualquier momento, pero Venezuela va a durar mucho tiempo para restaurar su modelo económico. Por eso esa migración, que ha sido el estallido social más grande de los últimos 50 años en el Caribe, esa migración de Venezuela, no todo el mundo va a poner una reversa para irse. Ya hay gente que se adaptaron a México, que se adaptaron a Argentina, que se adaptaron a Chile, que se adaptaron a Colombia. Los venezolanos que están en República Dominicana difícilmente vuelvan para Venezuela. A menos que sean empresarios que vayan a hacer sus riquezas nuevamente allá. Entonces, ese modelo va a durar 10 años en el Rihuen Alcácer. O sea, el daño a la economía que le ha hecho el sistema socialista de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro dura por lo menos una década en revertirse. O sea, no es que Maduro se va mañana y que pasado mañana llega la varita mágica a Venezuela. Hay que tener cuidado ahí, y eso que acabas de decir es un factor que debe tener en cuenta quien eventualmente tome el poder en Venezuela de cara a su discurso hacia la gente. So Pena no queda históricamente como un demagogo más. No, y no puede tampoco, no puede emitir discursos emocionales. Con la era de la comunicación 2.0, la clase política mundial ha caído en una enfermedad llamada el TOC SMC, el sonido mediático compulsivo. Aquí la gente dice lo que todo el mundo quiere escuchar. No es verdad que en Venezuela la gente, no importa cómo se llame, no va a llegar a resolver los problemas, porque en Venezuela hay 25 años de un modelo llamado Misión. Misión, dame lo mío. Misión, ¿cuánto hay para mí? Misión, yo voy a parir y es gratis. Misión, subsídiame la gasolina. Misión, todo. Entonces, una población que fuera potencia económica de América Latina como Venezuela, Venezuela era uno de los 3 destinos obligados de la mayoría de las islas. Estados Unidos con la ciudad de Nueva York, Caracas, Venezuela y Barcelona, España, eran los 3 destinos que en la década del 70 y el 80 era obligado. De hecho, aquí hay un principio en las calles dominicanas que dice que todos tenemos un primo en Nueva York. Pero tú sabes algo, casi todos también tenemos familias de Venezuela. Entonces, de repente,
un modelo económico que colapsó por esa visión salvaje del capitalismo venezolano. En Venezuela hubo una época que le llamaban los petrodólares. ¿Sabe qué eran los petrodólares? Era la ganancia colectiva de esa venta barata del petróleo que salvaba la economía mundial, y la gente salía de Venezuela por todas las playas del mundo a explotar los dólares que le daban a una tasa preferencial en el Banco Central de Venezuela. Imagínate que el encaje dominicano te permite a ti darte $20,000 a un precio preferencial. A la par, pues tú vas para México y vas para Dubái, y vas para Florida y vas para donde tú quieras a gastarlo. Entonces Venezuela no hizo lo que hicieron la mayoría de los países europeos con el excedente del petróleo, que fue que pensar en el futuro, en una inversión inteligente. Pero ¿quién tomó esa decisión? ¿Eso fue Chávez? ¿Estamos esperando antes de Chávez? Chávez llega por eso. Eso es lo político tradicional de Venezuela. Eso es antes del 1999. Porque Venezuela está pagando una cuota pendiente. Esos políticos de Venezuela que hoy se hacen llamar como la derecha salvadora, los conservadores, los antichavistas, en el pasado fueron unos sádicos también. ¿Por qué es que Chávez es un vergador social? Y a algunos venezolanos no les gusta escuchar lo que voy a decir. Hay una gran diferencia entre Chávez y Maduro. Y la gente lo sabe. Tú no tienes que ser un científico. Vamos a ver. ¿A qué te refieres con Chávez eso? tenía una idea. Chávez se confunde en el camino con ese roce con Fidel Castro. Y ese pensamiento retrógrada. Pero Maduro no tiene ningún cc de ideales. Pero Maduro no puede establecer un discurso coherente de 2 minutos. De hecho, en la división política de Venezuela, en la actualidad, el control interno de Venezuela, la represión, los mandos militares, lo controla Diosdado Cabello, que de hecho yo pienso que es el verdadero objetivo de esos buques. Lo que pasa es que en ese efecto dominó se dirán los tres. Pero el supracanciller de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro. Por eso Nicolás Maduro apela en ese discurso de temor a la comunidad internacional. ¿Y qué reúne Nicolás Maduro ante la movilización de 6 embarcaciones y un submarino de Estados Unidos? Él moviliza el ALBA. El ALBA, que es un organismo importante de esos países no alineados y sobre todo con esa visión socialista que crea Chávez. Pero la mayoría de esos países tienen problemas. Porque, repito, el que planificó esto es un genio. No están buscando al que se robó las elecciones. No. Están buscando al que señala el hijo de aquel como un presunto cabecilla de la Organización de los Soles. Bueno, es básicamente un refrito entonces de la narrativa de Noriega. Sí, pero con la diferencia de que ahora en las tensiones mundiales hay un intercambio de intereses que no existía en la época de Noriega. Estados Unidos tenía una inversión. ¿Qué inversión había hecho Estados Unidos en el territorio donde estaba Noriega? Estados Unidos hizo una gran inversión para comunicar que el Atlántico, Canal de Panamá y el Pacífico. No hay canal de Panamá en Venezuela. Pero lo que conocemos de Venezuela sabemos que el territorio de Venezuela, Neudi, es una arquitectura de Estados Unidos. La amplitud de las calles, los paseos, las zonas industriales, el modo de vida, el comercio. El pesaje de Venezuela no es por libra, es por kilos. Más del 95% de las transacciones actuales en Venezuela se hacen en dólares. La moneda que corre en Venezuela es el dólar. El bolívar solamente se utiliza en transacciones digitales. Y hasta un bolón que tú quieras comprar en Venezuela, tú tienes que registrarlo con tu tarjeta. Es con los llamados pagos móviles.
o transferencias. Entonces, toda esta situación de las embarcaciones en ese mar territorial de Curazao frente a las costas de Venezuela, para mí lo que busca es activar en primera etapa una movilización interna en Venezuela que procure ganarse los 50 millones por Maduro, los 25 millones de Diosdado y los 10 millones de Padrino López. Son 85 millones de dólares para cualquier comando armado de una de esas fuerzas bolivarianas que quiera casarse con la gloria. Pero además, ¿por qué esas embarcaciones llamados destructores, el Samson, el Jason Ham y el Kraven, están en esas costas? ¿Qué tienen en común esas tres embarcaciones? Que su sistema de defensa es milimétrico, Aneudi. Es que si envían un misil para Sambil, no va a caer en Agoramol. Es ahí que va a caer. Y aparentemente ellos tienen los rastros de pistas de aterrizaje y de despegue de ese supuesto cártel. Porque anterior a la movilización de las 6 embarcaciones, Estados Unidos movilizó un avión llamado Poseidón, que tiene la capacidad de un sistema de inteligencia prácticamente en tiempo real. Pero además, ¿tú piensas que Estados Unidos va a movilizar 6 embarcaciones y un submarino para nada? Hay un gasto ahí. Logística, pero combustible, alimentos. No solamente un gasto. ¿Tú sabes qué está en juego, Aneudi? A ver, adelante. Está en juego la credibilidad del imperio. Si no hace nada. La credibilidad del imperio, claro. En Estados Unidos la gente está cayendo en las calles por esas sustancias controladas. El fentanilo ha acabado con la sociedad norteamericana. Mueren más personas en Estados Unidos que en algunas guerras vivas del mundo. Eso es increíble. Entonces, ellos tienen una guerra. Y esa guerra es contra el tráfico ilegal de sustancias controladas, que es una tragedia para la mayoría de los países que estamos en el tránsito entre lo que produce uno y lo que consume el otro. Porque para tú hablarme a mí de lavado de activos y comprarme un edificio completo a como te lo vendan, debe haber una zona franca que produce, pero un público que consuma. Un tema de oferta y demanda. Tú no haces ningún negocio. Por mayor inversión que tú tengas, tú no haces ningún negocio para que no tenga salida. De hecho, en los sistemas logísticos, que hay varios sistemas de inventario, primero en entrar, última en salir, primero en salir, última en entrar, el sistema rotativo, el sistema de inventario fijo, todo eso tiene que tener una dinámica. ¿Cuál? El consumo. Es un elemento fundamental. El consumo. De hecho, la publicidad es una herramienta que lo único que hace es movilizar el consumo. O apela a ello. Claro. Por eso las grandes industrias que han tenido éxito, por ejemplo, en el mercado local, se siguen anunciando. ¿Por qué? Porque no se pueden descuidar el consumo. Y la producción de sustancias controladas tiene un público que sin ánimo de un sistema de publicidad, entonces tiene algo peor, que es la adicción que provocan esas mismas sustancias. Ahora, en todo este periplo que has hecho hasta ahora, el tema militar muy en particular, ¿tú sientes que Estados Unidos está contando, oye la palabra, está contando con que sí o sí algún grupo de militares en Venezuela querrá esos 85 millones de dólares? Estoy convencido que la inteligencia norteamericana ya ha infiltrado las Fuerzas Armadas de Venezuela. Estoy convencido. De hecho, creo que el plan está armado para que cuando estalle algo fuera, se movilicen dentro, o cuando estalle algo dentro, se movilicen fuera.
Tú sabes que el precio de la sustancia controlada, para no mencionarla, subió de precio con la movilización de los 6 embarcaciones. ¿Por qué? Porque ya esas naves que salían por el inventario permanente no van a salir. Y si tú le paras el negocio una semana a un sistema de elementos que está conectado con los 700 millones de dólares confiscados entre República Dominicana, la Florida y otros territorios, el dinero se gasta, pero además tú tienes una situación. La lealtad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela están amparadas en una exclusiva economía de ellos. Porque el dólar es para los pensionados, pero los generales de Venezuela no viven con el dólar. No, ellos no. De hecho, hay más de 4.000 bloqueos de visa y permisos, tanto en Estados Unidos como en Europa, para la familia del régimen, que no solamente compete a los 7 jinetes del apocalipsis, sino a esa cúpula militar completa. Porque hay un detalle, Neudi, los familiares de los generales de Venezuela que están con el régimen vienen aquí de turistas y disfrutan de nuestras playas como personas exitosas del comercio internacional. Mientras un grupo de pendejos tiene que emigrar aquí, teniendo doctorado en Venezuela y tener que trabajar aquí como asistente, teniendo licenciaturas en Venezuela y tener que trabajar aquí como meseras de cantina, teniendo ingenierías en Venezuela y tienen que irse a trabajar en casa de familia en Estados Unidos. ¿Tú piensas que es poca la tragedia que sucede en Venezuela? Y gente que tiene que reinventarse, porque he dicho varias veces, en Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. Lo único que Venezuela sigue resistiendo como el bravo pueblo a no adaptarse al sistema cubano, que la gente tiene que vivir con una supuesta racionalidad, mientras los que dirigen el sistema, en esa incoherencia maldita del socialismo, comen langosta y el otro tiene que comer sardina. Pues tiene proteína la sardina. Sí, pero nadie come sardina por lujo, la come por necesidad. Puede ser el alimento del mundo, no me venga con sardina. Óyeme bien. Deberían quitarle ese estigma, es un alimento muy nutritivo. Bueno, puede ser nutritivo, pero no lo come nadie, es rico. Lo pueden comer de hobby un día. Además, no se trata de sardina, se trata de pobreza, se trata de enlatado. Se trata de que tú vas a comer lo que yo te dé mientras yo como lo que yo quiera. Eso no es justo. No, no lo es. Oye bien lo que te voy a decir. Si hay un principio en la humanidad que debe ser horizontal para todo el ser humano, de la alimentación. Desde el principio de las civilizaciones, la gente tiene derecho a comer lo que quiera, sobre todo lo que produce. Y en la base económica de todas las sociedades del mundo, por mayor riqueza que tú tengas, están parados en un sistema total de pobreza. Es increíble. Por eso las naciones que han tenido una visión distinta, sin ánimo de caer en el socialismo, porque reitero, yo no creo en eso. Yo no creo en esos modelos, ni en uno ni en otro. Yo pienso que la gente tiene que vivir según su esfuerzo. Si tú te leíste 5 libros en una semana, tú no puedes vivir igual que el que pasó la semana embullado con una degradación de dembow y macadance. Tú no tienes que vivir igual que él. Pero si tú eres una mujer que te dedicaste a estudiar, que te fajaste en una universidad o en un instituto técnico, tú no puedes vivir igual que una mujer que se dedicó a la mala vida, al socialité y al chapeo. Tú no puedes. O sea, en la vida debe haber una diferenciación que lo determine el esfuerzo personal. Pero ¿qué es lo que hacen estos sistemas? Que le meten un dogma colectivo a los pueblos de que es importante vivir en comunidades, pero ellos no viven en comunidad. Móntate en el Almendrón en Cuba o vete a desayunarte en la Candonga mientras yo recibo un sándwich de finas hierbas, rúcula y jamón curado. Coño, pero no puede ser así. Yo no estoy diciendo que todo el mundo coma aquello, pero debe haber un sistema donde la gente tenga un esfuerzo personal y que ese esfuerzo personal te rinda lo que tú quieras. Pero lo que ha pasado en Venezuela es que el modelo ha empobrecido a una clase que no necesariamente estaba acostumbrada a vivir así. Si había un latinoamericano
después de los argentinos, que vivía con mucho orgullo, era el venezolano. De hecho, yo no sé hasta qué punto el Dios de la segunda religión abrahámica ha aterrizado a mucha gente en Venezuela, que usaba toallitas húmedas para saludarte y que te miraba por encima de los hombros. Pero todo indica que este es el principio del fin de un cuarto de siglo de un sistema socialista. ¿No cometió un error Nicolás Maduro al decir en un discurso nacional, o hablar más bien en un discurso, de militares que se dirigieron a él solicitándole un entendimiento con Donald Trump, incluso hasta dejar el poder en buenos términos? Esa es la demostración de que la estrategia de ajedrez tiene en jaque al régimen. Y condenar desde luego Maduro a quienes le propusieron eso. Claro, y hablar de que él no está amparado en la cobardía. Pero el que le propuso eso tiene una condición especial. Adelante. ¿Cuál? Es que le llega. Eso no se lo propuso Miguelón, que es amigo de él, de Santo Domingo, ni se lo propuso el presidente Leonel Fernández, que fue a las elecciones, ni se lo propuso a Neudi, que tiene un programa de televisión aquí. No, eso se lo propuso un militar que le llega. Y en estos momentos, para llegarle a Maduro, hay que tener mucha enllavadura. Maduro no está durmiendo en su cama, ni amanece en el mismo lugar todos los días. Yo temo que a Maduro le pase lo de Muammar Gaddafi, que un dron lo estabiliza en un lugar mientras que las milicias de la revolución lo capturan. En Venezuela va a pasar algo. Yo no sé si va a pasar esta noche, si va a pasar mañana, si va a pasar dentro de un mes, pero la movilización de esas embarcaciones para acercar el tráfico ilícito de ese supuesto cártel no es en vano. Y te voy a decir algo. Desde el año 1999 hasta hoy, donde se está grabando este espacio, nunca la amenaza internacional había sido tan fuerte como la de ahora. Si tú buscas o traes aquí a un psiquiatra o a un psicólogo de la conducta humana, te va a decir cuáles son los elementos, y te propongo que lo hagas. Que vea los discursos de Nicolás Maduro y de sus principales colaboradores y que nos diga qué refleja el rostro y el discurso. Porque hay discursos que hablan más en sus gestos que en las propias palabras. Maduro está aterrado, hermano. Maduro está aterrado. Y Maduro tiene la salida inteligente, que hay 3 naciones, por ejemplo, o 4, que a él le garantizan un asilo político viable. Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán. Turquía. ¿A quién quitamos para poner a Turquía? No, en Turquía el presidente Erdogan le garantiza a él un asilo político. Y resulta que Turquía entonces es el segundo ejército más importante de la OTAN, después de Estados Unidos, en términos de capacidad de personas. Es Turquía. Entonces, en Turquía hay un modelo económico con un presidente que es de fuerza, pero va a un sistema electoral, porque esa es la otra desgracia de Venezuela. Y esta es la otra desgracia de Nicaragua. Tú no puedes llegar por un sistema democrático. ¿Qué es lo primero que hace el socialismo cuando llega a través de las urnas? Se blinda. Lo primero es que desconoce el sistema por donde llega. O sea, yo me pregunto, porque yo no estoy criticando el sistema de Chávez. De hecho, mis amigos en Venezuela, los que ven este espacio, saben que lo que estoy diciendo aquí se lo he planteado a ellos. Era necesario buscar un candidato del socialismo alterno a Maduro y rotar las caras. Y si usted pierde, vuelve. Pero el socialismo no quiere reconocer ningún sistema democrático. ¿Tú sabes qué piensa ahora la gente con las últimas elecciones? La gente no sabe qué pasó. La gente sabe solamente que lo avasallan.
Pero es un asunto molestoso que tú vayas a una fila electoral, como pasaron en las últimas elecciones presidenciales, que yo tuve en Venezuela una semana antes y yo vi, era 80-20, era 90-10 a Neudi. Era 90-10 a favor del cambio del sistema político. Pero resulta que lo primero que hace una persona que llega por la democracia y es socialista es de conocer el sistema por donde llegó. Es como que tú subas a una escalera, te encumbres en último piso y lo primero que haces es que rompa la escalera, porque nadie más tiene derecho a subir. Y la democracia en América es la principal prostituta. Aquí nadie cree en la democracia, poca gente. Por eso los gobernantes en América Latina, en todos estos países, se creen dioses. Y hay que hacer lo que ellos quieran. Cuando el verdadero poder radica en el pueblo. Que hay gente que dice, bueno, pero el pueblo de Venezuela ha sido flojo. Sí, es muy cómodo hablar desde aquí. Pero hay que ver lo que es Operación Quítame las Uñas, Operación Tuntún. Una operación montada después de las elecciones que perseguía a la gente. Hubo una situación colectiva. Aneudi, la gente empezó a borrar WhatsApp. Porque Maduro dijo en un discurso que había que descargar otro sistema de comunicación, porque Telegram era un sistema de espionaje, claro. WhatsApp. Entonces, ¿qué sucede? No, lo que pasa es que los dueños del sistema de WhatsApp no se prestaron para dar los códigos de apertura de información. Pero la gente salía a la calle con el terror de que un agente del SEBIN, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, le cogiera el celular y lo mandara a abrirlo para chequear conversaciones. ¿Tú piensas que una gente en el 2025 puede vivir con ese temor? Yo pienso que es importante no promover la violencia internacional, fundamental. Ahora, eso de Venezuela hay que resolverlo. Y si Maduro cae, por las razones que fuera, gracias a ese bloqueo de Estados Unidos, en Venezuela habrá una fiesta. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Una fiesta de 30 días. ¿Qué es lo que sigue inmediatamente después? Mandar a buscar a Edmundo González Urrutia, darle el gobierno, punto 1. Punto 2, un gobierno militar. Punto 3, un gobierno provisional para convocar nuevas elecciones. Mira, si la intervención se da, o si la revolución armada sucede a lo interno, que son los dos escenarios, porque aquí hay dos escenarios, o las 6 embarcaciones actúan, o la movilización interna actúa. Lo que proviene es un reconocimiento a las elecciones pasadas donde Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. Y González Urrutia será un presidente de tránsito en Venezuela. ¿Podría González Urrutia ser un presidente de un periodo especial que llame a elecciones y que se presente prácticamente de forma unánime a María Corina Machado como la presidenta legítima de Venezuela? No hay espacio para una transición militar, porque los militares se descalificaron durante 25 años. Y no hay espacio para una improvisación, porque ya Venezuela tiene en los organismos internacionales el reconocimiento de Edmundo González Urrutia. De hecho, ¿con qué condición República Dominicana recibió a Edmundo González Urrutia? Presidente electo de Venezuela. Pero con esa misma condición se fue recibido en España. Entonces la comunidad internacional, que es importante porque hay que dividir lo que es un país, una nación y un estado, no hay posibilidad de que Venezuela siga funcionando sin el reconocimiento de la comunidad internacional. Venezuela no puede seguir subsistiendo. De hecho, en un momento determinado, hasta Brasil hizo silencio.
y hubo un enfrentamiento entre el presidente Lula y las posiciones de Maduro. Maduro ofendió a Lula. Y yo te dije a ti en un programa pasado que esa factura iba a pasar. ¿Tú no piensas que es sospechoso que Lula no ha dicho nada? Porque no se trata de democracia. Entonces, lo que viene en Venezuela es un gobierno de transición. Pero lo que le conviene a Venezuela, que es otra cosa, es un borrón y cuenta nueva. Venezuela no resiste la retaliación de 25 años. Porque eso tardaría 25 años más en la recuperación del territorio, el control de Venezuela. Venezuela tiene que hacer una apertura rápida a los elementos de la economía moderna y darle apertura por donde va el mundo, que es por inteligencia artificial, por el Internet de las cosas, por el mantenimiento colectivo a un sistema económico, que aunque a nosotros no nos guste, Estados Unidos ha tenido que ver mucho en la incidencia de Latinoamérica. Y es verdad que China ha penetrado en la mayoría de los países del continente americano. Y es verdad que la mayoría de esos países ya tienen una balanza comercial más amplia con China que con Estados Unidos, eso es verdad. Pero no deja de ser cierto que su modelo de vida, su cultura, es más norteamericana que China. Aquí la gente no vive como viven los chinos. La gente asume la economía y el intercambio de una facilidad, de una ruta de la seda que te permita tenerlo todo en una plaza. Eso que tú acabas de decir, y me parece fenomenal para cerrar tu participación, representa toda una paradoja para Estados Unidos. Porque si bien ha de ser cierto que, la economía china en muchos países de América Latina ya es más importante que la norteamericana porque esos países tienen una mayor relación económica con el gigante asiático, quedándole solamente el aspecto cultural a Estados Unidos, lo que manda la geopolítica es precisamente a hacer contrapeso a través de la cultura por parte de Estados Unidos. Pero ocurre que ese país, ese imperio, alude estrictamente al ámbito económico como un mecanismo para dominar a los demás. Es totalmente ajeno para el Pentágono, por ejemplo, la tesis de que la cultura puede ser determinante para doblegar a otro. Pero en el momento que China ocupa el ámbito económico de esos países por encima de Estados Unidos, al gigante del norte no le queda más que explotar entonces lo que tú dices, la cultura. Por eso la paradoja, por eso lo contradictorio, por eso hasta la ironía. Claro, y la gente tendrá que evaluar de que el principal brazo cultural de Estados Unidos, que es Hollywood, por eso Hollywood te planteó de que un hombre en un caballo derribaba un helicóptero Apache. O que un norteamericano, después de haber recibido más golpes de que lo recibió Crazy Design de Casablanca, terminó derribando a un ruso llamado Iván Drago. Exactamente. O sea, es un tema de que el mundo vea de que un hombre con un arco y una tapa de metal llamado el Capitán América era el superhéroe del mundo. O sea, eso es el poder blando de la cultura. Y es mi principal misión histórica en la sociedad dominicana hoy, que nosotros hemos perdido la cultura. Pero la cultura es la principal defensa de un Estado nacional. Bueno, señores, una exposición vívida de no solo la situación interna en Venezuela, sino la ramificación inmediata en Estados Unidos, en Rusia y también en China por parte de Janel Ferreras. Todos los que permanecieron hasta la parte final de este capítulo están debidamente recompensados con esta cátedra geopolítica de Janel. Janel, Halford Mackinder, estaría satisfecho. Está satisfecho en su tumba con este periplo geopolítico lúcido que has expuesto ante la audiencia de Impolíticamente Correcto. Así que ustedes, no sé si quieren decir algo más ya en la parte final. No, mantenernos simplemente informados
y sobre todo te garantizo y te prometo de que vamos a mantener en estos días una comunicación más fluida para darle seguimiento a esa República Bolivariana de Venezuela. Bueno, señores, suscríbanse los que no lo han hecho, activen la campana, comenten, compartan, den like, empieza el próximo. Sigue creciendo la familia de productores de contenido que graban acá en los estudios de Resorte Media. Ahora también tenemos a la doctora Lipni Valenzuela, que viene con sus crónicas de salud acá en los estudios de Resorte Media todos los días, y tú puedes seguir su contenido también, desde luego, en YouTube, colocando crónicas de salud en el buscador. Así que damos la bienvenida a esta parrilla de productores, a Lipni Valenzuela, médico, con sus crónicas de salud. Así que ustedes tendrán una nueva razón cada día para estar pendientes a crónicas de salud, porque me cuentan que es un capítulo nuevo por día. Señores, recuerden que Resorte Media tiene estudios inmensos, con capacidad de 4 a 6 personas, con tomas en movimiento. Así que emprendedores, estudiantes universitarios, empresas, todo aquel que esté ubicando, ¿no?, un setting de estudio para hacer podcast bien ubicado, estratégicamente ubicado en Bellavista, casi llegando a la Núñez de Cáceres. Aquí puede encontrar esos estudios. Figuras como Noel de la Rosa, Eladio Hernández, La Quinta Pata, Anro Rivas, un servidor. Grabamos acá en los estudios de Resorte Media, donde se está gestando la comunidad de influencers o no comentaristas, analistas locales e internacionales. Están saliendo de acá, de estos estudios. Remberto Pichardo, no se me podía quedar, Remberto, el buen amigo Remberto Pichardo, todos grabando acá en los estudios de Resorte Media. En el número que ves en pantalla ahora mismo puedes escribir y apartar tu cita para que vengas a conocer los estudios y los planes que tenemos de renta y alquiler de espacios desde 30 minutos en adelante, con capacidad para 4 o 6 personas. Tomas en movimiento y laborando desde las 7 hasta las